Pues vamos a abordar una semana más información, historia sobre el Curavacas con Tente Lagunilla, como no. Muy buenas, Tente. Hola, muy buenas. Vamos con el que sería, iba a decir, la niña bonita del libro, el capítulo 15 del libro. Aquí ya vamos un poco, basto más compartimentado, vamos a decir, no más despiezado. Lo que es un retomar o recoger el testigo que ya habíamos empezado a contar de ascensiones palentinas, deportivas y palentinas. Exactamente. Habíamos empezado por las primeras ascensiones en general al Curavacas, que no eran deportivas. Profesionales. Exactamente. Luego ya las primeras ascensiones deportivas por palentinos, y ahora sería avanzar otro pasito más, que sería las primeras ascensiones de grupos palentinos ya deportivas. Estas sí que son deportivas al 100%, porque son chavales que suben simplemente por el afán de subir, porque son montañeros hasta la médula. Reto, ¿no? Montañeros hasta la médula. Ya no hay ni contratan guías, como por ejemplo Delgado Úbeda cuando no le contrata, pero bueno, le pide el favor al maestro de vidrieros que le acompañe, etcétera, etcétera. No, aquí sí que ya van por su cuenta, y es una historia muy bonita, porque ya empiezan a aparecer personas en la historia que están vivas. Afortunadamente, muy mayores, pero están vivas. Iba a decir, con las que podemos hablar, y de hecho hemos hablado efectivamente con ellas para precisamente que aportasen su perspectiva, su visión de algunos de esos momentos de la historia del Curavacas. Pero antes de entrar de lleno en esto, nombrando al maestro de vidrieros, me venía a la cabeza que todavía sigue llegando información nueva. Sí. Y empezamos dentro del capítulo. Pues antes de meternos con el capítulo en sí, pues voy a contaros las 4 últimas cosas que me han llegado súper interesantes. Pues también. Eso, un paréntesis. Bueno, José Javier Ruiz Monge, una persona extraordinaria, autor de varios libros, palentino también hasta la médula, autor, por ejemplo, del libro El mar que hubo en Tierra de Campos, que habla sobre la laguna de la Nava. La desecación de la Nava, y hablamos también, efectivamente, de los pantanos. Exactamente, historia de los pantanos en Palencia, memoria de las praderas sumergidas, que habla de los pantanos del norte de la provincia de Palencia, 2 libros estupendos. Pues bueno, pues me ha pasado, vio un capítulo y me dijo, dice, es que estás dando una información muy buena, dice, pero yo te puedo precisar algunas otras cosas o tal. Y la verdad es que me ha venido fenomenal. Hasta ahora no nos hemos visto físicamente, pero me ha dado por WhatsApp y por teléfono y por correo electrónico, me ha pasado una información valiosísima, lo cual se lo agradezco infinito. Hacemos extensivo el agradecimiento. Bueno, pues por lo primero que me ha pasado, aquí vemos en la imagen este plano precioso, en blanco y negro, claro, de Madoz, Pascual Madoz y Francisco Coello. Madoz es el que hace la parte estadística y demás, y Francisco Coello parece que es el topógrafo, el geógrafo que dibuja, ¿verdad? Sale Curavacas y dice, le llama Peña de Vidrieros o de Curavacas, así figura, Peña de Vidrieros o de Curavacas, y no le dan altura. No se deben de atrever a calcular la altura, y entonces lo dejan sin aquí en esta ampliación se ve el nombre de Peña de Vidrieros o de Curavacas, y que no tiene altura. No, podemos deducir que no estaba asignado concretamente, popularmente no, a lo mejor se le conocería así. Es que este plano es de 1852, todavía no se ha hecho la triangulación de todos los vértices geodésicos. Hasta 20 años casi después, hasta 1870, no se crea el Instituto Geográfico, y hasta 1875, 20 y pocos años después, no se hace el mapa de los vértices geodésicos de primer orden. Quiero decir que esto está un plano antes de todo. Eso es, está hecho, aquí, ahora entramos un poco como creo yo que lo hacían, pero se ve, tú ves esta fotografía y ves que hay unas deformaciones, que no es la provincia de Palencia que estamos acostumbrados a ver ahora, que cuando ves en detalle la zona de Vidrieros y de Triollo, por ejemplo, Vidrieros está casi al norte perfecto de Triollo, ¿verdad? Pues aquí le vemos que está muy al oeste, porque tiene esas deformaciones de no estar hecho con una topografía muy exacta, ¿no? ¿Y cómo lo harían entonces para ser algo orientativo? Pues nos da unas pistas, tendría que hablarlo, sí que es verdad que tendría que hablarlo con un topógrafo especialista en estos temas de historia de la topografía, por curiosidad, ¿verdad? Pero hay muchas informaciones, hay mapas incluso de los núcleos urbanos más grandes, del casco urbano de Palencia de 1852, es una preciosidad de mapa, ¿eh? Y te dice, advertencia,
Las situaciones de la mayor parte de los puntos comprendidos en una faja de 3 leguas al norte de la provincia son resultado de las triangulaciones practicadas en 1823 por mi digno amigo y jefe don Celestino de Piélago, hoy día brigadier de ingenieros. Yo creo que eran militares, ingenieros, y que hacían esas triangulaciones pero parciales, no era una cosa seria de toda España como se hizo posteriormente, ¿no? Sino que hacían cosas de trocitos. Y entonces, bueno, pues aquí te lo dice que, por ejemplo, don José Sáenz Diez ha recorrido más de 340 leguas en esta provincia para completar su topografía y formar algunos planos particulares. ¿Ves? Había planos de zonas y estos hombres ya unieron todo eso para hacer este plano de la provincia. Y la frase final es curiosísima, ¿no? Porque dice que don Juan de Mata García nos ha facilitado cuantos datos poseía de todos los planos cuya existencia conocíamos. Solo hemos dejado de copiar el itinerario de las 11 leguas de carretera de Valladolid a Burgos, comprendidos en esta provincia, formado por 2 oficiales del Estado Mayor, por haberse negado a permitirlo el excelentísimo señor don Laureano Sanz, director de este cuerpo. El don Laureano Sanz dijo que no podían utilizar esos planos y entonces pues no lo han metido. Entonces, bueno, pues lo aclara perfectamente un poco pues de dónde son todas estas fuentes, ¿no? Y claro que no son fuentes excesivamente exactas, pero por lo menos ya hay en 1852 ya hay un mapa sobre el cual se podían basar para hacer muchísimas cosas. Y si será antiguo, que medían en leguas. Estaba pensando, midiendo en leguas, digo, esto ya tiene solera. ¿Verdad? Bueno, pues esto es antes de la parte esta de cuando se crea el Instituto Geográfico y de que se tiene esa triangulación, y luego me ha pasado José Javier, pues me ha pasado también otras joyas que son estos mapas que son ya de 1922, 1924, que es cuando se hizo ya la topografía exacta para hacer ese 50.000 de toda España. Fíjate, habían pasado un montón de años desde que se había hecho la primera triangulación. Se ve que luego empezaron a hacerlo pues igual por Madrid, Cataluña, no sé por dónde empezarían, y llegó un momento que le tocó a Palencia y al norte de la provincia, y sobre 1922 al 24 ya se empezaron a hacer estos levantamientos, de topográficos ya a 1,25.000, que son unos dibujos preciosos además, y me ha prestado todos estos que a su vez les habrá sacado del Instituto Geográfico, supongo que sean unos fondos que están allí guardadísimos, ¿no? Y estos serán lo que era la base para luego ya hacer esas ediciones tiradas de imprenta del 50.000, ¿no? Y sí, que contamos en el capítulo de cartografía, que fue el gran referente en el momento, exactamente, ¿no? Pues antes de esto estaba aquí, por ejemplo, este que tenemos en pantalla, pues planimetría de Triollo, sale Curavacas, evidentemente. Luego, por ejemplo, pues estos otros que es altimetría y planimetría de Pineda, de todo el Valle de Pineda. Entonces, bueno, esto tuvo que ser un trabajo pensando. En 1920 y tanto, un trabajo de campo, de aquí los topógrafos midiendo, haciendo levantamientos, una cosa tuvo que ser preciosa. En este trabajo estuvo trabajando el abuelo de una persona que hablaremos después dentro de varios capítulos, porque son unos personajes unos montañeros muy peculiares de Madrid, que fueron los primeros en bajar la Canal Sur de Curavacas con esquís. Y un día, hablando con él, pidiéndole información pues, de ese primer descenso en esquís de la Canal Sur de Curavacas, me dijo, dice, si nosotros estamos muy vinculados a Palencia y nos gusta muchísimo y tenemos mucha relación, porque mi abuelo estuvo trabajando en el levantamiento topográfico del 50.000. Le pedí fotografías y dice que no hizo fotografías su abuelo cuando estuvo aquí trabajando, o no tenían cámara, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues estos dibujos que son preciosos me se ha pasado, ¿verdad? Claro, son 50 años después de la triangulación se hacen estos mapas, fíjate, 50 años. Desde que se hizo la primera triangulación empezarían luego a hacer ya por sabe Dios dónde, claro, es que toda la España son 1000 y pico hojas. Entonces, claro, hasta que le tocó la hoja de Curavacas, pues pasó mucho tiempo, ¿no? Y hasta 1935 que no se publica ya esa hoja del 50.000. Bueno, pues esto otro también que me ha pasado es oro molido, y es que en 1915... ¿Te acuerdas que se publica el libro de Díaz Caneja? Así es verdad, que lo hablamos. Que, bueno, pues que cuenta esa expedición hasta el lago de Curavacas. Que es una crónica de su viaje, que no acaba de hacer cumbre, ¿no? Exactamente, estamos casi seguros de que no hace cumbre, vamos, es seguro que no hace si cumbre, no lo habría puesto. Pero se da una vueltecita con el esquife, es un libro precioso que tuvo muchísima difusión. Pues fíjate qué difusión, qué ambiente generó, que en 1915, en el 14 hace la expedición y en el 15 sale el libro. Pues en 1915, Abilio Calderón
Hombre. Evidentemente todo el mundo lo conoce en Palencia, ¿verdad? Pues bueno, pues estas fotografías me las ha pasado este amigo y dice estas fotos me las dio mi amigo, esto es lo que me dice él, Nacho Vela Cidad, bisnieto de Abilio Calderón y pertenecen a su archivo familiar. Damos gracias también a la familia Calderón de que estas fotos hayan salido a la luz porque son auténticas joyas. Bueno, pues en 1915 Abilio Calderón, emulando a Díaz Caneja, hace una expedición en verano, parece ser en otoño por la ropa que llevan, a el Pozo de Curavacas. Y tiene estas fotografías, fíjate esta fotografía aquí con el carro, con toda la gente del pueblo, pues supongo que sea vidrieros cuando empiezan a andar, a meterse por Pineda, y luego esto sí que es una joya, Abilio Calderón a caballo justo debajo del puente Tebro. Anda. Si el otro día veíamos en 1915, veíamos esa foto a lo lejos de que se veía Puente Tebro, aquí tenemos un primerísimo plano de Puente Tebro impecable, que no sé, todavía antes de que se haya caído, y Abilio Calderón a caballo justo debajo. Además se sabe exactamente qué es Puente Tebro porque las peñas que se ven al fondo del río son inconfundibles. No, porque hay otros, si fueran unos márgenes más horizontales, más llanitos, pues dices, bueno, puede estar hecho ahí o en cualquier sitio. No, eso es Puente Tebro, seguro además. Y luego hay una foto preciosa porque sube una barca también y se dan una vueltecita por el Pozo de Curavacas, y ahí está esta fotografía preciosa, que hay dos personas, no sé quién será don Abilio de toda esta gente, y bueno, pues que se dan también una vueltecita. Entonces, ¿le había dado envidia o le había inspirado? O sí, claro, pues yo creo que en 1915 casi en Palencia capital se desconocía lo que había arriba en el norte, entonces claro, Abilio, que supongo yo que era un hombre ilustrado y le tendría ese libro, mira, cómo esto me lo estoy perdiendo yo, allá que fue, no él, se ve que va con un montón de amigos, ¿no? Bueno, pues me las dio después de escribir el libro de los embalses, por lo que no fueron publicadas. A él se las dieron después de publicado el libro, entonces es la primera vez que van a salir un poco a la opinión pública estas fotografías, ¿no? Más cosas me ha pasado. En 1916, el otro día lo hablábamos, que se inicia ese ferrocarril que une la cantera de la presa de Campo Redondo con la cantera que hay en Puente Agudín. Pues bueno, hubo desde el 16 hasta el 28, 12 años, estuvo en servicio ese tren, y me ha pasado una fotografía de ese trenecito con el fondo de Espigüete, además en medio de una nevada preciosa. Parece ser que estas fotografías las hizo alguien y las vendió como postal, como tarjeta postal, para que la gente escribiera y se... Y hay gente que, lo hemos hablado también en alguna ocasión, que colecciona postales. Claro, y estos pues supongo yo que hayan salido de alguna colección de esas, ¿no? Hay otra fotografía muy bonita de la hoz de Alba, que es donde está ahora la presa, ese estrechamiento, aquí en invierno con una serie de personas en medio de la nieve, y hay una fotografía en verano de cuando no está hecha la presa y es un terreno totalmente virginal, mucho antes de que se hiciera la presa, porque no están hechos ni cimientos ni nada de nada. Se ve como el camino está un poco esculpido por la roca, porque claro, era un paso complicado, ¿no? Para ahora subes por la carretera y ni te das cuenta cuando pasas por el túnel y por encima de la presa, pero en aquella época pues el camino iría al lado del río y ahí tenía que ganar altura, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son tres fotografías que son tres auténticas joyas. Bueno, pues todo eso me ha llegado en esta semana. Entonces, ya si quieres, empezamos ya con ese capítulo. Vamos a entrar que se las trae bien. Es el capítulo 15 del libro, como bien has dicho, Primeras ascensiones de grupos palentinos. Es el título de este capítulo del libro. En estos años, finales de los 40 y principios de los 50, empieza a fraguarse una afición creciente de jóvenes palentinos por la montaña. Hay un montón de ellos. Y afortunadamente, como también bien has dicho, pues tenemos todavía gente viva que nos va a contar unas anécdotas súper suculentas, ¿verdad? Hemos entrevistado a Ángel Ramos, a Miguel Ruiz Ausín, a Benito Iglesias y a Félix Pollos. Hemos sacado unos trocitos luego de esas entrevistas para meterlas aquí en el programa, porque la verdad es que bueno, pues es una visión de primera mano que va a quedar fenomenal, ¿verdad? Teniendo la oportunidad, ¿cómo no la íbamos a aprovechar? Entonces, bueno, pues aquí en estas fotografías tenemos fotos de ese grupo ya de palentinos que tienen entre 14, 15, 16, 17 años, hay alguno que es más mayor, hasta 30 años, bueno, pues son todos conocidos, nos vamos a hinchar a hablar de toda esta gente, de todos estos nombres, ¿verdad? Y bueno, pues entre todo este grupo están estas 4 protagonistas que todavía están vivos en la actualidad. Pues bueno, ¿quién es el personaje fundamental en la época de este inicio del alpinismo palentino? Pues Alejandro Díaz Riol.
ese sí que se puede considerar totalmente... Un poco el faro para todos los que venían detrás. El referente, ¿no? Era el que tiraba de ellos. En las entrevistas estas, Ausín lo decía, que Alejandro, que era más o menos de su misma edad, pero en el Frente de Juventudes iba allí, les daba cursillos, les animaba a ir, porque él quería que hubiera un grupo grande para poder ir a la montaña, ¿no? Entonces, bueno, Alejandro Díez Riol nace el 3 de abril de 1933, nace en Castifalé, un pueblo de León, y muere el 9 de abril de 1921. Creo que ya lo he comentado en algún otro programa. De 2021. Pues yo 1900 digo, no me sale la cuenta. De 2021. Desgraciadamente colaboró muchísimo con el libro, nos entrevistamos con él y demás, y no vio el libro acabado. Le tenía yo dedicado ya para entregársele, y en ese impasse que fue de 15 días murió. Sus padres eran de Castifalé y de Tejerina, de la provincia de León. Muy joven, porque sus padres eran maestros, por lo menos su padre, no sé si los dos, pero su padre seguro era maestro, vino destinado a Palencia, y a los poquitos años ya se establecieron en Palencia, y él ya estuvo aquí siempre. Él estudió la carrera de maestro, y aquí ya hace su vida. Aquí en Palencia estudia la carrera y luego ya se va a Polentinos, aunque saca el número 3 de su promoción, se va a Polentinos para estar más cerca de Curavacas. Luego con los años ya se va a Cervera de Pisuerga, de donde es alcalde, llega a ser director del colegio durante muchísimos años de Cervera, allí se jubiló y allí murió, ¿no? Y bueno, pues en esta fotografía tan estupenda pues vemos a Alejandro en 1954, ya es en esta época que estamos hablando, ¿verdad? Y bueno, he hecho aquí, gracias a la inteligencia artificial, pues podemos ver a Alejandro saludar, ¿no? Es una recreación de inteligencia artificial que ahora, como está tan de moda, pues me he tomado esa licencia, ¿no? Bueno, en estas otras fotografías también, pues hablando más de Alejandro fue un hombre de estos, un erudito en todos los aspectos, ¿no? De tipo de Leonardo da Vinci, que sabían de todo. Era un dibujante excepcional, como ya hemos visto, qué dibujos que hacía de mapas y demás. Buen fotógrafo. Debía ser un botánico en sus últimos años de referencia mundial, no ya nacional, no, que venían a consultarle gente de universidades del extranjero, venían a consultarle cosas porque era un botánico impresionante, ¿no? Era un gran entendido en románico palentino, por supuesto. Luchó muchísimo contra la construcción del Pantano de Vidrieros, que le costó un disgusto terrible, aunque al final lo consiguió, no él, sino toda esa oposición consiguieron que no se hiciera el Pantano de Vidrieros, pero yo lo recuerdo aquellos años que fueron muy duros para él, de amenazas, de sinsabores, de enemistades, etcétera, etcétera, ¿no? Autor de varios libros. Su pareja, su mujer, Josefina, también no tuvieron hijos, pero bueno, pues siempre eran un tándem inseparable, hicieron montañas siempre juntos, ella también maestra. Pionera también, entonces también en ese caso también pionera, porque ocasión. Posiblemente, lo hablaremos cuando toque ese tema, pero posiblemente sea la primera mujer en Curavacas, casi con toda certeza. Y son cosas de las que hasta que he empezado yo a hablar de ellos nadie sabía quién era la primera mujer en Curavacas y demás. Bueno, pues aquí en estas fotografías pues se le ve, estamos junto a Carlos Sainz Barona, que fue la primera persona en hacer la diagonal en invierno, y Alejandro Díez Riol y yo estamos en 1990 en la cumbre de Curavacas. Posiblemente fuera la última vez que subió Alejandro a Curavacas. En esta otra fotografía, en 2015, me les encontré casualmente por las calles de Cervera y me hice esta fotografía espontánea en Cervera, ¿no? Voy a ir incluso con la mochila. Alejandro y Josefina eran íntimos amigos de Piedad Isla, bueno, pues metidos en toda la actividad cultural. Dios los cría y ellos se juntan. Exactamente. En esta otra fotografía estamos Carlos, el coautor del libro, y yo con Alejandro en su casa, en casa de Alejandro en Cervera de Pisuerga, pasándonos información. Durante muchos días estuvimos entrevistándonos con él y luego todas las noches, durante un tiempo, él me enviaba información todas las noches, y quiero pensar que fue uno de sus últimos momentos felices. Disfrutó mucho colaborando con preparando el libro, sí, ayudando. Porque ya era muy mayor, Josefina estaba muy enferma, murió poco después de estas entrevistas, y él estaba pues muy preocupado y muy hecho polvo ya. Entonces, gracias a esa colaboración, aquí se le ve en la fotografía riéndose, y quiero pensar que fue muy feliz en esta etapa de colaborando con el libro. Y esta otra fotografía, esto es en 2019, cuando estamos aquí preparando el libro, y también en 2019, pero en el 12 ya, en diciembre,
esta foto que estoy con el alcalde de Cervera, las dos sobrinas de Alejandro y Alejandro, estoy hablando con ellos, ya ha muerto Josefina, y estoy intentando que el Ayuntamiento de Cervera se haga cargo de todo el legado de Alejandro Díez Riol, que es impresionante lo que tiene en esa casa. Todos los libros, todos los mapas, todas las fotografías, toda la documentación, el material que tiene allí antiguo. Y he hablado ya con 3 alcaldes de Cervera, con los tres muy dispuestos, sí, pero no se hace nada. Y esto ya estoy hablando de 10, 12 años que llevo hablando con alcaldes y no se consigue hacer nada. Nunca hay presupuesto, imagino. Es complicado. Es complicado, yo reconozco que es complicado, pero es que afortunadamente las sobrinas y la familia saben lo que tienen. Y lo cuidan. De momento yo tengo esa confianza, no es una familia que no saben lo que tienen y que el día más pensado entran allí, hacen limpieza del abuelo y lo queman todo. Yo creo que esto no va a pasar así, pero es una pena que se estará apolillando allí, ¿verdad? Y luego, bueno, pues en 2021 muere Alejandro con el libro en la calle y un ejemplar dedicado para darle. Bueno, pues nos metemos ya de lleno en esto. Bueno, aquí vemos el carné de montañero, el título de montañero de Alejandro Díez Riol, que bueno, pues en 1951 pues asiste a un campamento, a un curso en Gredos, junto con Benito Iglesias y otros amigos de Palencia. Van allí a hacer ese campamento. No es esta fotografía es del año también 51, pero es un campamento en Velilla. Ya habían estado, yo creo que antes, en el campamento ese de Gredos. También curiosa esta fotografía porque hay chicas en el campamento, hay mujeres, supongo yo que para la época, ¿no? Sí, estaba el Frente Juventud de la sección femenina y para esa época el juntarles yo creo que no era lo habitual, pero vamos, aquí igual, vemos que hay chicas. Estoy pensando igual, vamos a ponerlo así, de Palencia a Magaz ponen 2 autobuses y cada uno va por su lado. Y a Velilla igual a Velilla no se había dado cuenta. Y dijeron, no, pero era un campamento, luego había tiendas de campaña, estuvieron tiempo. Bueno, he intentado indagar un poquito, pero de este año, de esta época, no me saben decir nadie nada. Bueno, fue en ese campamento ascienden al Pico Espigüete, ya hay un grupo de montañeros, con interés, varios de ellos han ido a este campamento, varios de ellos ya tienen título de montañero y luego sacarán un título de guías, que se denominaba, ¿verdad? Y bueno, pues lo curioso que ya haya mujeres en ese campamento. Y ahora pues vamos a ver 2 intervenciones, una de Benito, las 2, pero hablando de esa participación junto con Alejandro en el curso de Gredos del año 50, me dice Benito en la entrevista, el carné es del año 51, pues no sé si es que el carné llegó con un año de diferencia o que Benito falla la memoria y fue en el año 51, ¿verdad? Y bueno, pues también nos cuenta en esta entrevista pues las anécdotas de Alejandro con su posición, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo estaba afiliado al Frente de Juventudes y principalmente por el aspecto deportivo. Y entonces surgió una llamada de Madrid diciendo que se iba a iniciar un curso de iniciación, valga la redundancia, al montañismo. Y bueno, yo el primero me apunté. Allí fuimos Gerardo Cisneros, Mario Herreros, que ya murió. Bueno, de hecho solo quedamos Gerardo Cisneros y yo, íbamos 6. Los otros ya no recuerdo muy bien los nombres, hasta 6, eso es. Fue en el año 50. En el año 50. En el año 50, en la Sierra de Gredos. Tenías 19 años cuando empezaste. Sí, 18 para 19, sí. Vale. En la Sierra de Gredos, que la hicimos completa, claro, desde el Almanzor hasta los Galayos, todos los picachos de aquella cordillera. Y estuvimos unos 20 días. Yo no sé qué picia hice yo por allí, que me dieron el número 1. Y había gente de toda España. Yo digo, estos están locos. Me habrán visto hacer alguna chaladura y claro, ya dicen este para la montaña. Realmente el que yo dije que iba a ser el montañero número 1, el que hizo curso conmigo en Gredos, Alejandro Díez Riol. Y bueno, hasta el caso se dio de que hizo el número 3 en la oposición de magisterio y en vez de elegir, pues no sé, Cervera de Pisuerga, donde vivió posteriormente, se fue a Polentinos, fijaros, para estar viendo el Curavacas cada vez que amanecía y se iba a la escuela a dar clases en Polentinos, fijaros.
los años 50, 53, hasta, no sé, después ya bajó a Cervera y allí estuvo hasta que ha muerto. Bueno, pues después de esta intervención de Benito, ¿verdad?, con sus 90 y tantos años, está en plenísima forma, da gusto. Pues bueno, ya seguimos avanzando en esa historia y en 1953, el 20 de mayo, es la primera ascensión de un grupo de palentinos a Curavacas, porque en 1951 han subido al Espigüete, pero en 1953 ya suben al Curavacas, por fin. Yo lo único, te iba a cortar, Tente, porque odio hacer esto, porque parece que estamos sí. Le hemos prometido a la gente que íbamos a hablar de las primeras ascensiones de grupos, vamos a entrar en materia, pero no vamos a seguir porque no nos da tiempo para más, el tiempo es limitado. Pero lo que podemos prometer es que volvemos la semana que viene y lo retomamos aquí. En este mismo punto. Y escuchamos a todos los montañeros que han pasado por aquí, ¿no? Y que fueron protagonistas de aquella época. Venga, pues lo dejamos aquí, pequeño paréntesis parón, retomamos la semana que viene. Tente, muchas gracias. Venga, seguimos.